Perdonar que no tenía yo el micro puesto, fallo del directo, perdonar. Disculpar. Vamos a arrancar la sesión del APDO de esta tarde. Antes que nada, gracias a todos por vuestra presencia. Como bien sabéis, desde la APDO, la Asociación de Profesionales para el Desarrollo Organizacional, estamos inmersos en un ciclo de 3 talleres para poder, de alguna manera, desde la esfera de recursos humanos, poder combatir el COVID en todas nuestras empresas. Creímos desde la Junta de Gobierno, que sería de la APDO, que sería de interés general el poder tener herramientas para abordar pues una posición asertiva desde la vorágine que nos está suponiendo el COVID en todas nuestras organizaciones, ¿no? Esto, más que una epidemia, ya no es una epidemia, es una pandemia y realmente tenemos serios problemas para poder encontrar pues un ápice de tranquilidad para poder gestionar nuestras organizaciones. Tanto es así que desde la Junta de Gobierno consideramos oportuno hacer un ciclo de 3 talleres para poder gestionar esta situación, generar herramientas de fácil aplicación, y hoy nos encontramos con la segunda sesión de las 3 sesiones que tenemos previstas. Algunos ya me habéis dicho, ostras, el taller con 3 sesiones se nos queda corto, ¿no podríais alargarlo a un par de sesiones más? Bueno, veremos qué hacemos y cuándo lo hacemos, porque evidentemente todas nuestras organizaciones están un tanto convulsas y gestionar el tiempo para poder preparar contenidos cualitativos pues tiene su complejidad. No es venir aquí y soltar un speech, sino que esto va más allá. Tiene que haber una preparación, una coordinación y evidentemente si queremos contenidos de valor, pues evidentemente no hay que improvisarlos, hay que prepararlos. Quiero agradecer a nuestros ponentes, hoy a Marta, como la semana pasada, Jaume Agut, y la semana que viene a Ana Madrazo, su predisposición, su entrega desinteresada para contribuir a hacer de nuestras organizaciones evidentemente más competitivas, más asertivas y con ideas muy claras de cómo abordar esta situación que está siendo no complicada, sino brillante. No quisiera alargar más mi presentación. Marta, bueno, sabéis que está de presidenta del Comité de la Mujer, hoy viene no como representante del Comité de la Mujer de la APDO, sino que Fátima la has fichado y todo un talento para el Comité de Recursos Humanos. Sabéis que estas 3 sesiones están enmarcadas dentro del Comité de Recursos Humanos y concretamente el liderazgo del COVID en estos momentos tiene un papel preponderante. No quisiera, repito, alargarme más. Fátima, tu turno. Presentas a Marta, todo y que a muchos ya la conocemos, pero preséntala, por favor, y gestiona tu ponencia. Repito, es tu espacio y quiero felicitarte, Fátima, porque realmente tu iniciativa, cuando la planteaste, realmente fue disruptiva y rápidamente te apoyamos en la ejecución de este ciclo de ponencias. Sin más dilación, te cedo la palabra y, por favor, tu turno. Gracias, Xavier. Bueno, como bien decías, a principios de este año decidimos crear estos 2 comités, desde APDO, el Comité de Recursos Humanos y el Comité de la Mujer, por toda la nueva normativa, legislación, el cambio que había hecho la igualdad. Y bueno, desde Recursos Humanos habíamos planteado una serie de ponencias para trabajar lo que es el mapa de talento, la matriz de competencias, la evaluación de desempeño, y como dije la semana pasada, todo esto se truncó, vino el COVID y tuvimos que resituarnos, ¿no? Y ante esta situación, ¿qué nos hemos encontrado? Que los riesgos psicosociales, pues bueno, han tomado más importancia desgraciadamente que nunca. Las empresas, los trabajadores, una gran parte trabajan
desde su casa, en remoto, haciendo teletrabajo. Todo esto supone unos riesgos psicosociales muy importantes y, como no, todas las consecuencias psicosociales que ha conllevado la pandemia. El miedo al contagio, la situación económica, la incertidumbre y todo esto pues nos afecta a todas las empresas. Por ello decidimos crear estas 3 ponencias. La semana pasada, para los que no estuvieron, hicimos el taller con Jaume, en la que trabajamos el mapa de emociones y identificar los miedos, que fue súper interesante, y a partir de ahí tenemos una trazabilidad, ¿no? Y esta semana tenemos a Marta Badía, es nuestra experta en comunicación, trabaja con nosotros, bueno, en Acción Preventiva, trabajando pues todo en la intervención social, hay la intervención psicosocial que hacemos después de una evaluación psicosocial, y con ella lo que haremos es hoy la ponencia de comunicación preventiva en tiempos de crisis, en tiempos del COVID, ¿no? Ahora más que nunca la comunicación ha de ser asertiva, de ser empática, y sobre todo los mandos intermedios tienen un papel muy importante en cómo desarrollar esa comunicación para con su gente, ¿no? Y hoy pues Marta lo que nos dará pues, bueno, pues qué herramientas tenemos para ejercer esa comunicación, y muchas veces ahora esa comunicación como la hacemos en remoto, ¿no? Y teniendo nuestros equipos que no los tenemos físicamente, cómo ejercerla y cómo tratar esa comunicación delante de esos miedos, delante de esa incertidumbre en la que se hace mucho más complicado. Así que, sin más, Marta, te voy a dar paso, ¿vale? Porque lo que nos vas a explicar es súper, súper interesante y nos va a aportar muchísimo valor, y no te quiero quitar más tiempo. Una vez acabes, pues, bueno, animo a todos los que estáis conectados a preguntar. Una vez acabes, pues, te haremos esas preguntas y, bueno, y haremos un pequeño coloquio también con Jaume y Chan. Fátima, tú no estabas, pero Marta me apuntaba a la posibilidad de, en lugar de hacer, o sea, evidentemente al final de la sesión, y tendríamos que marcarnos un horizonte temporal de 1 hora a partir de este momento. En este sentido, Marta me apuntaba de que tanto tú como Jaume pudieseis hacer cualquier cuña, cualquier interrupción a su exposición, en lugar de que ella hiciese la exposición y luego hacer un debate. Por tanto, cualquier cuña que queráis hacer, tanto tú como Jaume, confírmalo Marta tú, pero ella apuntaba a que, pues en lugar de hacer un debate luego, que hicieseis cuña y que fuese como más participativa en este sentido la propia ponencia. Evidentemente, las dudas que se generen en el chat al final de la sesión, pues evidentemente tendrán todas ellas, o en directo o a título personal, explicación, aclaración. ¿Vale? Perfecto. Pues gracias. Adelante, Marta. Bueno, gracias, Xavier, por la puntualización. También a ti, Fátima. También quiero dar las gracias a los que han podido llegar a tiempo y estar aquí, y los que no y lo puedan escuchar a posteriori, pues también daré las gracias por esa oportunidad. También muy contenta de tener a Jaume aquí hoy. Jaume, me alegra mucho de que formes parte de este debate coloquio. Un placer, Marta. Todo enriquece y, bueno, seguramente, y gracias al hecho, digo gracias porque es una causa que a todos nos genera crecimiento, el hecho de que tengamos a este señor COVID también nos está dando la oportunidad de pensar que cada vez más tenemos que trabajar como comunidad. Es decir, que esta mentalidad humanista deje de estar en el campo teórico y pase ya a la praxis, con lo cual yo quiero y deseo que lo que yo voy a comentar aquí lo podamos enriquecer con opiniones propias, y que los que estamos aquí sentados me interrumpáis saludablemente. No se trata de una interrupción múltiple, pero ahí donde valga la pena, a mí me gustaría, porque creo que también será bueno para la audiencia, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación, ahora sí empiezo con una cuestión que ya de todos es sobradamente conocida, que estamos en este entorno VUCA, que son las siglas que en inglés vienen a significar
entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Creo que hemos vivido lo suficiente como para no extenderme mucho en esta diapositiva, pero era interesante que, bueno, pues que otra vez reflexionáramos sobre cuál es ese punto de partida en el que estamos. Pues bien, ¿qué es lo que desconocemos? Directamente siempre lo desconocemos todo, pero en momentos puntuales, que pueden ser décadas o siglos, podemos pensar que lo conocemos casi todo. Ahora estamos ahí, en ese puente entre, diríamos, dos paradigmas a los que a mí me gusta más llamarles paradigma de resistencia y paradigma de aceptación, y no tanto el antiguo y el nuevo paradigma, porque los dos están vivos y están conviviendo, y eso también nos genera un choque muchas veces a nivel de conflicto en las organizaciones, a nivel familiar, en todos los sistemas en los que estamos, ¿no? Este paradigma de la resistencia es en el que todavía hoy pensamos o queremos creer que la estabilidad es la norma constante. Y la aceptación ya viene a decir, pues eso, que es que el cambio, que si lo observamos en el mundo es y ha sido siempre perpetuo, es la verdadera norma constante. Pero hay que aprender a vivir en ese cambio. ¿Cómo hay que trabajar desde la inteligencia emocional? Bueno, a mí me gusta mucho esa frase de Immanuel Kant, que la ilustra muy bien cuando dice que se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar, ¿vale? Yo quizás a este señor Kant le diría, oiga, no me ponga usted soportar, sino gestionar, lidiar, vivir, incluso disfrutar y aprender. Porque si hablamos de soportar, no trae mucho aprendizaje. Así, con el permiso del señor Kant, yo haría esa puntualización. Pero viene bien tener en cuenta que la inteligencia emocional está presente más allá de que la miremos o no. Ahí viene la frase de no le pidas a un sedentario, ya desde un punto de vista más ligado a la comunicación, no le pidas a un sedentario que mejore su nivel de optimismo. En todo caso, proponle un mensaje que le saque del sedentarismo. Estamos con la voracidad de querer el resultado final. El problema que vemos es muchas veces el resultado de un problema y queremos resolver eso cuando realmente tenemos que buscar la casuística. Por tanto, en este caso sería, vamos a ver cuál es el ADN emocional de estas personas, cuál es el ADN a nivel de valores y a nivel transpersonal, para luego ver de qué manera voy a poder conectar con ellos. Si no, estoy dando una información meramente plana. En este caso, la plataforma de comunicación, es decir, la nave nodriza a través de la cual vamos a disparar nuestra información o que luego se convierte en comunicación, va a tener una triple misión. Es decir, la primera, informar responsablemente. ¿Qué significa responsablemente? Tener claro que a veces hacemos un uso y abuso de las estadísticas, de la información que nos va llegando, y es un bombardeo tal que, aparte de como tal bombardeo, tenemos que ver cómo llega a las personas. Hay que pensar que cada uno tiene una percepción según su sistema de creencias que hará que lo mismo le impacte de manera distinta. De la misma manera ocurrirá con las emociones. La segunda misión es desdramatizar las polifonías, porque hay exceso de ruido externo. No solamente la gente que trabaja en nuestra organización o todos nosotros recibimos información dentro de, sino fuera de. Y eso está vivo en nuestras cabezas. Con lo cual es interesante rebajar un poquito eso y quitarle cierta magnitud a lo que escuchamos de distintos lados. Hay que buscar el cuello del embudo en esa información. Y por último, abrazar la vulnerabilidad. Yo insisto mucho en este apartado porque creo que es importante desde el punto de vista emocional aceptar que somos vulnerables. ¿Por qué? El hecho de aceptar hace que es el principio, como dice aquí, de la expresión y liberación de cualquier emoción. Si no somos capaces de expresar y aceptar que sentimos vulnerabilidad, anulamos cualquier intención de poder expresar y liberar cualquier otra emoción, con lo cual vamos a dejar de sentir de una manera verdadera. Y eso no va a ser bueno ni para nosotros ni para lo que es nuestro entorno, porque eso de alguna forma contamina. Es importante, por tanto, aceptar esa vulnerabilidad de la cual partimos y estamos todos, como también lo es un refuerzo continuo de nuestra autoestima. También hablaremos de esto. No sé si se ve bien o
queda un poquito desformateado o es mi ordenador, pero en cualquier caso disculpad por las posibles, los posibles cambios que haya. La tríada de la comunicación preventiva la llamamos así porque está atendiendo a esa tríada, que son o los 3 palos del tenedor, que serían las emociones, de las cuales ya Jaume nos hizo una muy buena introducción, y yo hoy simplemente voy a llevarlo al caso concreto. Ahí, Jaume, quiero que intervengas y me interrumpas mucho. También estaría el apartado valores y creencias. Valores y creencias van a estar muy unidos, ya os lo explico ahora, pero son la tríada que vamos a tener en cuenta a la hora de generar nuestra plataforma de comunicación. Si os fijáis, los niveles neurológicos que están aquí, y esto sería la metáfora del iceberg personal, seguramente lo habréis visto, por Google rueda muchísimo, pero os lo voy a enseñar de esta forma, para que entendáis por qué vamos a tener en cuenta las creencias y los valores a la hora de hacer nuestra comunicación. Fijaros, si nos quedamos en lo meramente emergente, lo que está fuera, que es donde tenemos nuestro entorno y donde sabemos cómo nos comportamos, ¿qué solemos hacer? Cambios remediativos y, por tanto, una comunicación remediativa que se basa, como dice aquí acomillado, vamos a arrancar las malas hierbas porque esto no funciona, pero vuelven a crecer. Lo que necesitamos es entrar dentro e ir a esa primera parte, que sería donde residen nuestras capacidades, nuestras creencias y nuestros valores, donde ya podemos hablar de unos cambios generativos y, acomillado, plantar la nueva semilla con la intención de que broten nuevas hierbas. Estamos ya en un proceso de cambio evolutivo, aunque no estamos allí, sino en la génesis. Ahí tendremos una comunicación generativa. ¿Qué ocurre con estas creencias y estos valores? Que tal como son, impactan a través de emociones, que esas son las que salen a la superficie y nos generan un comportamiento determinado. Ellas son el vehículo, pero ese vehículo, ¿qué lleva dentro? Ahí es donde tenemos que ahondar en creencias y valores. ¿Qué ocurrirá muy a la media o a la larga? No ahora, en este momento. Por tanto, la prevención está en la comunicación generativa. ¿Pero con qué finalidad? Llegar a esa comunicación evolutiva, que ya sería estar de lleno en el nuevo paradigma del que os hablaba antes. No sé si estaremos aquí, ninguno de nosotros, cuando eso ocurra, pero la idea es ir hacia ese camino, hacia esa dirección. Tampoco hay que olvidar esto de cara a lo que tenga como conexión los valores, la pirámide de Maslow y las necesidades del ser humano. En este momento tenemos en alerta roja la seguridad, el segundo eslabón, donde reside la seguridad física, la posibilidad de tener empleo, de recursos, la moral, la familia y sobre todo la salud. Pero no hay que olvidar que la parte social, donde tenemos la amistad, el afecto, la intimidad, está también en crisis. Y eso lo llevamos en la mochila a trabajar con nosotros, no se queda en casa. Otra cosa es que se verbalice o no, pero está ahí. Y lamentablemente empezamos también a tener síntomas de que esa parte fisiológica está en crisis. No en todos los aspectos, pero podríamos incluso hablar de que hay gente que se cuestiona si ya no llego a fin de mes, sino voy a poder alimentarme y alimentar a los míos. Ese puede ser un miedo recurrente, no expresado, pero que está allí. Por tanto, hablando de esta tríada que os he dicho antes, empezaríamos por ¿qué ocurre con estas emociones? Os he buscado esta frase porque de alguna forma me ilustra lo que voy a contar. Busca el sonido de tu corazón bajando el volumen de tus pensamientos. ¿Cómo vamos de volumen de pensamientos? Cantidad y volumen de pensamientos con los que vamos a trabajar y los que ya venimos de casa. Incontables, seguro, imposible de percibir cuántos de ellos nos están negativizando lo que ya es de por sí negativo. Antes de entrar en el del todo, me gustaba ilustrar eso que veis aquí, porque muchas veces de manera arbitraria e involuntariamente solemos hablar de salud mental y salud emocional con mucha facilidad y confundiendo una cosa con la otra cuando realmente no son lo mismo. Hay una salud integral donde todo lo que veis aquí está conectado
pero que por partes habrá que analizarlo y trabajar esa comunicación atendiéndolo. La salud mental, que es la que gestiona la relación con otras personas, siempre va a incluir el bienestar emocional. Por tanto, es un bienestar psicológico, otro social y otro emocional, y es donde residen nuestras creencias. Pero hay una salud emocional, que es la que va a gestionar nuestros sentimientos, que no siempre incluye un bienestar mental, como mínimo no pleno. Ahí tiene que haber la inteligencia emocional, que es la que nos va a capacitar para reconocer las emociones, las nuestras y las de los demás, pero estas a veces pueden actuar como un escudo ante algún posible trastorno de tipo patológico. Insisto en esto porque a veces existe eso, hay una cortina, es invisible, pero existen esos trastornos patológicos en la empresa y no tenemos capacidad para verlo. Luego, evidentemente, hay una salud espiritual que, más allá de lo que cada uno interprete por espiritualidad, es la que va a gestionar la relación con nuestra identidad transpersonal. Por tanto, es donde residen nuestros valores. La salud física también, y no solo en el hecho de vamos a hacer ejercicio y vamos a cuidar nuestro cuerpo, que también, sino qué tal es nuestra relación con nuestros hábitos y comportamientos. ¿Cuántos de ellos son limitantes o no saludables? Y de eso Fátima ya sabe un poquito. Y por último, la salud ambiental. La salud ambiental es la que va a gestionar la relación que vamos a tener entre las personas, yo con los demás y en un espacio común. ¿Qué tal es ese espacio? Aquí hay un error, disculpadme, porque sería como componente emocional desestresor, es decir, ¿cuánto me desestresa ese entorno o por lo contrario me está estresando más? ¿Qué voy a tener en cuenta ahí? Todo eso también es comunicación no verbal, tiene que estar o debería. El hecho está en que la incertidumbre, las restricciones, el confinamiento, todo ello tiene efectos psicológicos, anímicos y de comportamiento. Estas podrían ser algunas de las más recurrentes, emociones que ahora mismo estamos sintiendo, más allá de expresarlo o no, pero las estamos sintiendo con mucha más recurrencia y sobre todo con mayor intensidad, porque lo que las hace más verdaderas parece ser que es la intensidad, cuando a lo mejor lo que conviene es enseñar a que las distingamos cuando empiezan, no cuando están en fase latente. Pero la pregunta sería, mira, te la voy a hacer a ti, Jaume. ¿Sentimos las mismas emociones de igual manera? Bueno, esta pregunta es muy amplia, ¿no? Las emociones no se sienten exactamente igual. Cada uno tiene su forma de percibirlas. Antes has dicho una cosa muy interesante que me ha gustado, que hablabas de la vulnerabilidad, ¿no? Qué importante es eso, porque en el gráfico que has mostrado se veía perfectamente cómo los distintos niveles que están por debajo del iceberg se muestran a través y se movilizan a través de emociones, ¿no? Claro, si no somos vulnerables, esas emociones no existen. Y eso lo que hace es que nos convertimos en una olla a presión, ¿no? Porque en el fondo nuestro cuerpo, nuestra esencia, la sigue percibiendo, pero no nos damos el permiso de poder sacarlas, ¿no? Y eso tiene los días contados, ¿no? ¿Cuánta gente podemos ver hoy en el mundo laboral que parece que esté normal, entre comillas, ¿no? Como si no pasase absolutamente nada? Tan malo es el que se pierde porque tiene una emoción muy fuerte y la desborda, como aquel que la niega, no la ve, pero la tiene, porque esto en algún momento va a romperse, ¿no? Entonces, ¿la sentimos de la misma manera todos? No, cada uno a su manera, ¿no? Y evidentemente cada emoción va a tener un lugar distinto donde recogerla, ¿no? La felicidad, la alegría la sentimos en un lugar, ¿no? El miedo en otro, cada uno en un sitio distinto. Entonces, el estar despiertos nos ayudará a identificarlo, ¿no? Gracias, Jaume. Totalmente de acuerdo. Y mi respuesta, y creo que será compartida por muchos, es que la misma emoción puede evocar a cada cual una perspectiva muy diferente, es decir, abrir un campo imaginario de sensaciones muy particular, muy subjetivo, muy propio, que está muy condicionado a ese sistema de creencias y valores con el que cada uno proviene. ¿Y qué significa eso? ¿Qué influencia va a tener? En dos sentidos. Uno, en la manera, en el diálogo interno,
el locus interno, que es el cómo me hablo yo, cómo me relato aquello que me está sucediendo, cómo me lo cuento. Porque si ya de por sí es duro y yo me lo expreso con dureza porque hay una creencia que me lleva allí, ¿cómo creéis que va a ser la emoción? Seguramente más intensa de lo que ya era en un principio. Y también, por otro lado, con la forma de emocionarse. ¿Qué me permito sentir? Que ahora lo estabas diciendo tú, Jaume. ¿Qué me permito sentir y qué me resisto a sentir? ¿Me vais a permitir? ¿Os acordáis de cuando estuvimos en confinamiento que se hablaba mucho del resistir y se nombraba mucho la canción, que se hicieron versiones del Resistiré? Yo pensaba, madre mía, pero como sigamos resistiendo y no sintiendo, esto va a petar. Es decir, lo que conviene justamente es, oye, no es que tengamos que ir hacia lo victimista, no, yo responsablemente decido sentir lo que siento ahora. Y evidentemente la resistencia tiene que estar enfocada hacia la continuidad. Pero cuidado porque podemos confundir esa resistencia con no querer sentir, cuando es conveniente ahora más que nunca educarnos en el saber sentir. Bueno, y además de esas emociones, tenemos también, ¿os acordáis de la tríada? Creencias y valores, donde he querido daros dos puntos importantes que hacen referencia a esas creencias y valores. Una es la obediencia frente al pensamiento crítico, que creo que es muy actual, y la otra es la percepción de la realidad, que eso ya viene siendo siempre. Por tanto, en lo que es la obediencia frente al pensamiento crítico, es simplemente que reflexionemos sobre un hecho. ¿De dónde venimos? De generaciones que básicamente nos han educado en la obediencia, pero estamos en una generación bisagra donde empezamos a ver que la dirección va hacia un pensamiento algo más crítico. Por tanto, coexisten en la organización esas dos maneras de obedezco o pienso desde una perspectiva más crítica. Hay un choque y no hay una misma manera de entender la información ni tampoco de dar la información. Ahora hablaremos de eso también, de quién es emisor y quién es receptor, si queremos comunicar bien, no mucho, sino bien, ¿no? Por tanto, aquí encontramos ya un conflicto comportamental entre las personas o incluso puede pasar que entre los departamentos. Y siguiendo por esta línea de la obediencia versus ese pensamiento crítico, vamos a ver 4 formas de comunicar. Una que sería acatar el mensaje. Otra que sería entender el mensaje. La siguiente, cuestionar el mensaje. O la cuarta y mejor, consensuar el mensaje. Acatar el mensaje al final es vivir desde el victimismo. Es la información up-down, de arriba abajo, donde la organización te comunica algo plano basado en información, de forma autocrática y sin pedir feedback. Y tú te vuelves un victimista donde lo que me dan es lo que hay, yo lo recibo y con eso vivo. Y luego me voy a quejar, porque eso también es un síntoma de victimitis, la queja. Luego viene el entender el mensaje. Aquí la organización ya tiene una base paternalista, ya no es autocrática, pero sigue siendo línea hacia abajo. Es decir, me estás contando lo que está ocurriendo y además me das todo tipo de detalle para que yo lo entienda. Con lo cual, a lo mucho que puede llegar la organización es a tener una responsabilidad reactiva. Significa, no estoy todavía en la fase proactiva, pero empiezo a reaccionar. Pero no hago más. No hay feedback todavía. Cuando pasamos a la tercera, que es cuestiono el mensaje, allí sí que es porque hemos introducido el pensamiento crítico. Las personas empiezan a irse a la yema del huevo, que es justo el área de influencia, allí donde yo tengo algo que hacer con mi propia esencia, con mis capacidades y con mis habilidades. ¿Alguien a la puerta? Y luego tenemos la organización que comunica de forma persuasiva, pero no conecta con los trabajadores. Nos falta el conector. Queremos sí, pero no podemos. Hay una información que todavía no hemos recabado. ¿Y cuál es esa información? Valores y emociones. Ahí es donde ya no solamente comunicamos de forma circular hacia un lado y hacia otro, sino que además conectamos los unos con los otros, generamos comunidad a nivel de comunicación. ¿Qué hemos hecho? Pasamos de un paradigma reactivo del victimismo a otro mucho más saludable, que sería el paradigma del protagonista.
¿Qué pasaba? El otro punto importante que tenemos, que ese ya es más estructural, no es coyuntural, que la percepción de la realidad, cada cual la ve como la ve. Por tanto, esta frase, que a mí me encanta, lo ilustra. Las ideas las tienes tú, pero tus creencias te tienen a ti. Al menos de entrada. Luego podemos trabajar creencias si queréis, pero no es el tema que nos ocupa hoy. Pero esa es la partida en la que estamos. Y aquí tenéis, pues bueno, si yo veo un 9 y tú ves un 6, vamos a discutir quién tiene más razón. Si al final es un tema de multiplicidad de realidades, hay una sola verdad que es que hay un COVID, pero ¿cómo lo vives tú y cómo lo vivo yo? Ahí es donde hay que reflexionar también. Y desde el punto de vista preventivo, la comunicación puede estar puede estar situada en 4 cuadrantes. Podríamos vivir la situación desde la insensatez, desde la opción kamikaze, que es cuando existe desinformación o una información arbitraria. Es decir, se están teniendo en cuenta las emociones de las personas, pero en ningún momento se tiene en cuenta si nos van a entender o no, si saben de lo que hablamos, dónde está ese valor o esa aptitud o esa habilidad que no sabemos que tienen. Si vamos a trabajarlo desde la situación vivida con miedo, con amenaza, es cuando la información es lineal, irregular, a veces sesgada y a veces incluso catastrofista. ¿Por qué es así? Porque no atiende a los valores ni a las emociones de la organización. Si por contra estamos viendo una organización más basada en la ansiedad y el estrés, es decir, situación de inseguridad, allí la comunicación es lineal, sigue siendo irregular y a veces catastrofista, sí que ya se dirige a las personas, pero sin tener aún conocimiento de esos valores y emociones. Y finalmente, podríamos encontrar una comunicación circular y esférica, ahora os explicaré eso de circular y esférica, cuando ya hemos conectado con valores y emociones, porque ya han sido detectadas. Esta comunicación esférica resuelve este dilema. No podemos trabajar más en plano. Somos pequeñas células y luego formamos parte de una célula mayor. Por tanto, hay una multiplicidad. Y todo hay que verlo desde fuera, desde dentro, desde arriba, desde abajo, desde un lateral, desde el otro. Hay millones de perspectivas y todo es comunicarse. Y además de esto, hay que pensar en que hay una comunicación verbal, otra no verbal, otra conmigo mismo, otra con los demás. En una soy emisor, en la otra puedo ser receptor. Fijaros cómo va y viene la comunicación de una misma cuestión. No va a ser más. Podemos intentarlo, pero el resultado no va a ser productivo. La atención tiene que estar en 3 planos, está claro, emocional, físico, pero físico para lo que es calibración verbal y no verbal. Aprender a calibrar a los demás por su gestualidad, su corporalidad, su forma de hablar, su timbre de voz. Se puede saber muchísimo sobre eso. Y de una manera, de un receptor, puedes tú modificar tu forma de comunicar al emisor. Yo seguiré, pero si me queréis interrumpir, Fátima o Jaume, me interrumpís, ¿eh? ¿Por qué también la llamo comunicación no solo esférica, sino autónoma? Porque necesitamos trabajar desde el factor de transferencia. ¿Qué quiere decir esto del factor de transferencia? Si entendemos que además de estar con los demás, estamos con nosotros mismos, lo mismo que aplicamos con los demás, lo tendremos que hacer como si fuéramos un micromundo nosotros. Como lo que os he dicho, cómo me hablo, cómo me atiendo, qué permiso me doy para sentir, cómo calibro a los demás y cómo me calibro a mí mismo. Todo eso es importante. La cuestión del factor de transferencia se viene a referir a cuánto significa que yo sepa comunicar. Quiero transferirlo. Igual que existe en el sistema inmunitario el factor de transferencia, es ir directamente a la célula para regenerarla, optimizarla y que haga su labor orgánica como la debería hacer, no desde una imposición externa, sino desde una potenciación propia orgánica. Aquí se trata de potenciar a cada ser humano en su propia forma de ser, en su propio ADN emocional y psicológico, para que sea lo más autónomo posible, no solo a la hora de recibir la información, sino también de darla, que sea capaz de comunicar en todas las formas posibles, lineal, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacia esferas superiores, hacia esferas inferiores. Es como si os imaginarais que la comunicación funciona
como el formato de una ciudad en estrella, donde hay un punto neurálgico en el centro y todo va hacia allí. Todos vamos allí, recogemos información o vamos y la creamos allí, la depositamos y luego la compartimos. Y en el momento en que la compartimos hacia afuera, lo que tenemos que hacer es saberla transmitir. Y ahí es donde está el poder de esta autonomía. ¿Y qué nos va a significar esto de la autonomía o del factor de transferencia? Que ya no es solamente que la organización desde arriba sepa comunicar, sino que tiene que aprender a enseñar a comunicar transversalmente para que se genere una comunicación autónoma. Es decir, cada empresa y a la vez cada departamento y a la vez cada persona tiene que tener la posibilidad de habilitarse en emocionar y emocionarse, en observar y en observarse, en cuidar y en cuidarse. Muy importante, cuidar y cuidarse, pero de verdad, no verbalmente, sino de verdad, cuidarnos. ¿Y por dónde empezamos? Pues fijaros, igual que se ha dicho siempre, el piensa global, actúa local, aquí hablaríamos del mide global, gestiona local. Es decir, si medimos globalmente es cuando reconocemos el impacto que emocionalmente y globalmente hay en esta organización, que desde luego, Jaume, encantada de haber escuchado lo que contaste porque fue fantástico y me hubiera gustado poder intervenir, pero precisamente por eso hoy, si vas a ver lo que voy a contar, a lo mejor te sugiere algo y lo podemos hablar. Esto, por un lado, sería medir globalmente, pero ¿qué hay que hacer cuando decimos ahora tenemos que gestionar localmente? Sería, igual que reconozco el impacto emocional global en la organización, también deberé reconocer el impacto emocional vital de las personas en tiempo real, de cada una de ellas. ¿Y eso de quién es responsabilidad? ¿Solamente del coordinador o del jefe de un equipo? Yo voy a hablar en términos muy caseros hoy. Somos todos personas, todos tenemos la capacidad de poder impactar en los demás y de gestionar el impacto propio y ajeno. Vuelvo a lo mismo. Capacidad para comunicar de manera autónoma no es solo una cuestión de mandar circulares y a dar informaciones de arriba abajo. Hay muchísima... ¿Estoy oyéndome doble? ¿Puede ser que haya algún problema con el micro, Xavier? No sé si los demás me oís doble, yo me estoy oyendo doble. El mío estaba cerrado hasta ahora, el de Fátima está cerrado. Jaume, tanca tu micro y cuando te pregunte o quieras intervenir, pues actívalo para que no se ensamble. Vale, entonces, ¿qué nos ocurre ahí? Otra reflexión rápida. El nivel de veracidad en nuestras mediciones. Desde luego que para medir hacen falta herramientas, ¿vale? Pero la cuestión de ponderar a lo largo del tiempo puede que haya una oscilación en el nivel de veracidad. Y no porque lo hagamos mal, no, sino porque la propia conducta humana por repetición lleva a la relajación, a la laxitud de las cuestiones. Con lo cual hay una precisión relativa. Es real, pero relativa. Y eso es importante no perderlo de vista. Por tanto, siempre la medición global, si no va acompañada de una gestión local para ir corrigiendo el margen de error que se va produciendo a lo largo del tiempo, pues bueno, no estará mal, pero no llegaremos al final del camino. Y es interesante poderlo tener en cuenta. Marta, ¿por qué crees tú que devenga esa relajación? ¿Por qué caemos en esa relajación? Bueno, pueden ser muchos factores. Puede haber un factor que sea, no entiendo por qué me lo hacen hacer tantas veces. Puede haber un sistema de creencias detrás que diga, bueno, es que no hay una razón única. Es un comportamiento que puede venir dado por el hecho de la novedad me dice máxima atención, la no novedad no me pide la misma máxima atención. Puede ser puramente eso. No estoy cuestionando que la ponderación no sea correcta. Estoy diciendo que a lo largo del tiempo conviene que se acompañe de una gestión local con otras herramientas micro que puedan ayudar a reforzar los resultados y que se contrasten. Ahora voy a explicar también por qué. Sí, Jaume. Aquí estás hablando de algo para mí muy importante, ¿no? Que es el hecho de que
es una responsabilidad compartida entre todos, ¿no? Exacto. A veces parece que en la organización tiene que ser solo los que están arriba, ¿no? Los jefes o los directivos o la empresa en sí mismo, ¿no? A veces se habla de la empresa, ¿no? En esta empresa, la empresa somos todos, ¿no? Y eso es lo que lo cambia todo. Entonces, aquí lo que yo veo que estás pidiendo y poniendo sobre la mesa es la conciencia individual de que tú con tus actos puedes aportar no solo a lo que tú haces físicamente, sino también a esa cohesión de los propios elementos, de las personas que están, ¿no? Al final, las herramientas de medición nos dan datos, pero no hay nada como tener personas en el campo que están conectadas permanentemente. Entonces, es una combinación de ambas, ¿no? Unos Exacto. indicadores que nos advierten y otras personas que nos acompañan y son capaces de medir desde lo cercano, de percibir, ¿no? De apoyar. Me lo has resumido súper bien, Jaume, porque es así. Es decir, es como, para mí es como si fuera la pirámide que se sostiene, ¿no? Es decir, un dato que me advierte y otro que me sostiene. Y eso es lo que hace que luego nos podamos levantar juntos. Uno sin el otro no servirían o no serían el 100% de algo. Los principales inputs, lo pongo rápido para que no sea muy extenso, que vemos a nivel de comunicación sería: revisa primero la propia gestión emocional. Es decir, somos todas las personas de la organización. Los transmisores de la información, como he dicho antes, no solo son papeles, tweets, comunicados internos, somos nosotros. Llevamos la información, pero no somos el principal vehículo, podemos ser propiamente una comunicación en nuestra propia forma de ser, de comunicarnos, de hablar, de entender la vida. Las personas sienten y, por tanto, su estado emocional va a condicionar la salud de la comunicación. Si yo no estoy bien, por mucho que haya entendido bien lo que me has contado, ¿cómo lo voy a contar al otro? Eso es importante. La transmisión sí, pero de la convendrás conmigo, Marta, que en un momento de adversidad como el actual, los corrillos es el peor cáncer que hay en la organización, ¿no? Entonces, por más bien o más mal que estemos, el hecho de encajarlo, por las dudas, las incertidumbres, los miedos, las fobias, por más mal que podamos estar, el hecho de dejarnos ir le hace un daño a la propia persona que recibe la información, porque nos puede llegar a ver hasta tóxica, ¿no? Y por otro lado también no le hace nada bien a la organización, que a la hora de la verdad se está rompiendo los cuernos para poder, bueno, pues mejorar en la medida que puede, para ser lo más asertivo posible y gestionar en un momento de crisis. Pues a nadie se le escapa que no está siendo nada fácil, ¿no? Entonces, allí, ostras, ¿qué podemos hacer? Desde la esfera humanista, desde la esfera de la propia persona, entiendo un poco parafraseando al Dale Carnegie, ¿no? If I'm okay, you are okay, ¿no? Pero, coño, si yo estoy jodido, pues no me hagas que yo también, mis compañeros estemos jodidos, ¿no? Hostia. Yo creo que Xavier, y es buscar a lo mejor esos líderes emocionales, ¿no? En la organización, que sean los que transmitan, ¿no? Esas emociones positivas, ¿no? A lo mejor, Marta. Bueno, es que me ha hecho una pregunta que voy lo interesante, o sea, no lo crítico, no, porque sí que es verdad que en las organizaciones, y todos lo sabemos, hay esas personas, esos trabajadores con ese pensamiento más tóxico, que contaminan, ¿no? Y lo que se busca, yo creo, lo que se debe buscar ahora más que nunca es todo lo contrario y contagiarnos, ¿no? De ese pensamiento o de esa motivación positiva, ¿no? O de esa comunicación positiva, ¿no? No sé, eso veo. Bueno, yo como esto que me has preguntado, Xavier, lo voy a poder desvelar en las próximas... Perdona, entonces en los próximos minutos. No, por eso digo que te voy a responder en breve. No es que salte a la siguiente, sino que vas a ver cómo lo corroboro en algún... No te voy a dar la varita mágica, pero sí que te voy a dar a lo mejor elementos que sirven para ver cómo trabajar eso. La pregunta que yo te dejo, te contesto con una pregunta en todo caso, es la empresa o la organización debería preguntarse
a qué es debida la rumorología. ¿Qué está pasando para que haya rumorología? ¿O qué no está pasando? Ahora también lo hablamos. Aparte de esta revisión de la gestión emocional de uno mismo, estaría la aceptación de la vulnerabilidad de la cual hemos hablado y de promover la responsabilidad proactiva frente al victimismo. El nivel de toxicidad está muy ligado al victimismo, a la cultura de la queja, pero porque estamos enseñados a que papá organización o mamá organización me diga lo que tengo que hacer. Eso es lo cómodo y a la vez me otorga el tiempo y el espacio para quejarme, pero tampoco estoy promoviendo nada. Y lo que hago es, pues eso, como digo arriba, actúo como un aspersor de riesgo emocional, en positivo o en negativo, según si se me va enseñando a ser autónomo en la forma de comunicarme. Eso está al margen de cómo sea uno desde una perspectiva de perfil psicológico. También hablaré un momentito de lo que son los roles y de qué hacer con cada uno de esos roles, pero el tiempo nos da para lo que nos da, entonces voy a intentar ser lo más sintética posible. La promoción de la responsabilidad proactiva la podemos conseguir a través de sesiones de coaching por valores que ya conocéis y que en algunos momentos en otras charlas hemos comentado, pero aquí os vamos a dar una herramienta que funciona bastante bien. Siguiendo con los inputs, fomentar la esperanza. Bauman, que fue un filósofo que murió hace escasamente poco, no sé si fueron hace unos 5, 6 o 7 años, él decía que en este paradigma en el que ya vivimos, el área líquida y el área sólida se han invertido. Si bien antes no sé decirte cuándo de antes, se percibía el pasado como el área líquida, donde las cosas se hicieron como se hicieron y estamos aquí para mejorarlas, y tenemos un futuro que es el área sólida, donde todo puede ser mejor. Y si os fijáis en la publicidad de hace 40 años 60, 70, 80, las principales marcas trabajaban una comunicación basada en la esperanza. Coca-Cola, con el árbol de Navidad, al mundo entero quiero dar un mensaje de paz, y hoy vivimos envueltos en industrias cinematográficas, series de televisión, donde se nos presenta el futuro como el holocausto, como el final del mundo. El mundo se termina. No quiero entrar ahora en esta filosofía, pero es importante que tengáis en cuenta que estamos imbuidos de eso y estamos contaminados inconscientemente de eso. Por tanto, el nivel de esperanza que sentimos está muy por debajo de lo que podía estar años atrás. Es una realidad y hay que atenderla y hay que fomentar ese nivel de esperanza. Los nuevos roles comunicadores. Ahí respondo un poco a tu pregunta, Xavier, o parte, que sería aquellos que puedan ser prescriptores de la información y a la vez gestores de la emoción. Y no es el jefe de departamento ni el que tenga el rol funcional, sino cualquiera que en este momento detectamos que tiene la inteligencia emocional suficientemente despierta como para poderlo aplicar y contaminar a los demás. Estaríamos hablando de líderes informales en este caso. Sí, o orgánicos. Yo los llamo orgánicos porque para mí son tan formales como nosotros, solo que a lo mejor no llevan el título, pero efectivamente, Xavier, sí, la respuesta es sí. Entonces, a mí me gusta hablar de unas células resolutivas, porque así le ponemos una connotación positiva y de movimiento, que estaría regentada por roles orgánicos o informales o líderes informales en cada área, departamento, o eso ya tendría que ser revisado en función de la magnitud de cada empresa, ¿no? De cuál es su dimensión. Donde hay una fase inicial, que es la que estaba diciendo ahora, que localizamos aquellas o aquellos trabajadores, pueden no ser uno solo, pueden ser más de uno, que representen o tengan esas altas dotes de inteligencia emocional con los que empezar. ¿Para qué? Para que ellos prescriban la información que se va recibiendo y también gestionen las emociones a través de herramientas que ahora os enseñaré, para luego ya pasar a una fase más evolutiva con el tiempo, donde ya se está produciendo el factor de transferencia al resto de integrantes e incluso se pueden generar rotación, es decir, ya todos entre todos nos coayudamos. Hemos generado comunidad emocional y comunidad comunicativa, ¿vale? Roles, fijaros la cantidad de roles que podemos tener. A nivel orgánico, rol de equipo de acción, de equipo social, de equipo mental, de equipo coordinador, de equipo creativo,
No los voy a leer todos, os marco aquellos que para esta célula resolutiva nos puede valer. Rol de equipo social, rol de equipo mental, un rol de equipo motivador impulsor, un rol de equipo monitor evaluador. Y, por supuesto, reforzar habilidades porque tenemos 3 roles que existen, el dominante, el obstructor y el parasitario, pero no los vamos a eliminar. Les vamos a dar la ubicuidad necesaria para que no obstruyan la comunicación, o al menos minimizando el riesgo. Es decir, el dominante, pues otorgarle funciones en el rol de equipo de monitor evaluador, porque es su rol el de dominancia, pero en un aspecto donde tiene óptimas cualidades. El obstructor, pues le otorgaremos un trabajo especialista que empiece y termine por él, porque si forma parte de la cadena, la rompe. Pero si se siente parte y se siente realizado en esa función, no es un obstructor. Trabaja por naturaleza como obstructor, pero en este caso ya no. Y el parasitario se le podría incluir en equipos finalistas o rematadores, en trabajos donde ya estamos en el final de la cadena. ¿De acuerdo? Me encantaría seguir hablando de esto, pero para no perder el hilo, seguiremos pensando. Muy bien esto que me cuentas, Marta, el tema de los roles, pero ¿cómo los detecto? Porque yo en mi organización ahora, ¿cómo lo hago? Existe una técnica, y yo la he utilizado y la utilizo, y creo que es el Vademecum para entender cuáles son los roles, que es el estilo de aprendizaje. ¿Vale? Olvidémonos ya del rol funcional. ¿Qué es lo que hago yo en la empresa o no hago desde el punto de vista funcional? No. Vamos a hablar de qué estoy compuesto yo y cuánto de mí está al servicio de la organización, o a lo mejor no lo está y podría estarlo. Este modelo es el modelo EDA, que es de David Cole, y es el estilo de aprendizaje, esas son las siglas, que está basado en 2 dimensiones: la percepción con 2 opuestos y el procesamiento con 2 variables. Os lo cuento rápido. Es decir, los 2 opuestos de percepción serían las personas que están percibiendo las cosas a través de una experiencia concreta, la tienen que tener, y las personas que perciben la misma cosa a través de conceptualización abstracta. No entienden lo mismo de la misma manera, eso ya lo habéis visto. Pero es que además lo procesan de manera diferente. Existen las personas que lo procesan a través de la experimentación activa, empíricos, o los que por contra son personas que procesan a través de la observación y la reflexión. Entonces, aquí tenemos una herramienta que sería la propia del estilo de aprendizaje, que se aplica una sola vez y ya nos sirve, una sola vez por persona me refiero, porque no tiene un carácter meramente evolutivo. Puede mejorar en algún aspecto, pero es bastante estructural. Pero nos da el punto de partida. Y nos habla mucho del target al que vamos a dirigir la comunicación y a la vez a cuál podemos utilizar en el buen sentido para que sea transmisor de comunicación. Tenemos 4 diferentes posiciones: el acomodador, el divergente, el convergente y el asimilador, de acuerdo a las coordenadas exactas, que son estas, las de la percepción y las de procesamiento. Es decir, en la percepción, las posiciones de experimentación concreta o conceptualización abstracta, y en el procesamiento, la experimentación activa versus la observación reflexiva. Os lo pongo rápido. Existe un test con una puntuación que te da los resultados para que veas al final del test cuál sería el perfil al que tendencialmente respondes, y aquí tenéis el resultado. ¿Cómo sería el individuo convergente, el divergente, el asimilador y el acomodador en muchas y diversas cuestiones? En capacidades, en habilidades, a nivel emocional. Por tanto, nos da una información súper rica a partir de la cual realizar luego las herramientas que queramos para trabajar desde un punto de vista emocional y psicológico. Y me diréis, ¿el qué? La comunicación que vayamos a transmitir o que ellos vayan a transmitir. Os he puesto un ejemplo, dejándolo en anónimo, pero que sí que proviene de organización, donde vemos cómo se ha analizado el estilo de transmisión de la organización a través de los canales tradicionales de comunicación, según las 4 variables que ya hemos comentado: abierta, activa, formal, reflexiva, estructurada, teórica o funcional, pragmática. Y cómo es el estilo de aprendizaje de los integrantes de la organización. Con eso podemos ver
cuánta coincidencia o divergencia está habiendo y cómo lo podemos corregir. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Queréis que siga? ¿Queréis comentar algo? Bueno, la clave, insisto, comuniquemos y enseñemos a comunicar. Evitemos retroalimentar con emociones que sean resultado fácilmente transferible, es decir, que puedan ser sobredimensionadas o dañinas. Primero gestionémoslas y luego que sean el vehículo, porque es el mejor vehículo, la emoción. La comunicación por valores, para ir rápido, yo las baso en el juego de la Carta de los Valores, que está basada en la metodología triaxial de los valores, donde partimos de 3 categorías. Los valores económico-pragmáticos, que se refieren a los que están vinculados a la acción y a lo material, que se representan en rojo, los verdes, que son emocionales evolutivos o de desarrollo, que van ligados a valores que responden a cómo estoy yo conmigo mismo, y valores éticos sociales, que son de mí hacia los demás, en azul. A partir de ahí buscamos, a través de un juego, que es el valor de los valores, con unas cartas que ya conocéis, estos valores hasta llegar a la criba de los 5 fundamentales, que son los que trasladamos en gráfica y trasladamos también en el triaxial. ¿Y qué resultado nos da? Aquí tenéis una plantilla, aquí está vacía, y además trabajamos en un doble sentido. Primero los valores personales o de vida de cada individuo, y después los valores aspiracionales que entiende que debe tener o que siente que tiene para el objetivo que se ha marcado la organización, para el proyecto que van a empezar en común, para la dificultad que tengan que enfrentar, lo que sea que tengan en discusión. ¿Y por qué o para qué esto? Aquí tenéis un ejemplo real que he puesto para que veáis el resultado. Bueno, pues en la cuestión de vida tenía una tendencia ético-social muy, muy elevada, que además los valores son dinámicos y evolutivos. Este mismo ejercicio conviene hacerlo pues cada X tiempo, a lo mejor cada año, cada 2 años, porque los valores se mueven en jerarquía de acuerdo al impacto de vida que uno tiene. El objetivo, que era un objetivo concreto, lo mide y se da cuenta de que tiene una parte convergente. No sé si veis el cursor. ¿Lo veis el cursor? No, no lo vemos. ¿No lo veis? Al menos bueno, yo no. Veréis que hay una parte del triángulo azul que coincide dentro del triángulo rojo. Esa zona es el área convergente en valores, donde sé que esa persona conectará conmigo, le hable de lo que le hable. ¿Me explico? Es decir, esto llevado a la mayoría de las personas, es decir, hablando de un objetivo en común, llegaremos a tener, aquí tenemos otro caso, vamos a tener a nivel organizacional valores convergentes y divergentes. Y donde está la yuxtaposición de valores convergentes, podemos llegar al valor clave. El valor clave es el que va a sustentar la plataforma de comunicación en el que vamos a trabajar lo que tengamos que trabajar en la organización. Y luego, a partir de ahí, vamos a generar contenidos donde el valor estará presente. No es que literalmente el valor esté presente, que se diga verbalmente, sino que se respire. Es la única manera en que vamos a tener conexión con la gente. Marta, te quedan 3 minutos antes de iniciar un somero debate y alguna pregunta. Pues entonces iré rápido a hablaros del medidor de autoestima. Es otra herramienta que sirve para trabajar valores y a la vez autoestima. Bueno, entiendo que esto nos harás una ilustración más sosegada y más completa en la ponencia del día 2, que aglutinamos todas las inquietudes de cómo abordar el COVID de manera asertiva. Desde la ponencia que hacemos en Fomento, tanto Jaume como tú, pues evidentemente estáis invitados, pero entiendo que recalarás en alguna de estas herramientas para tocarla con un poquito más de profundidad en ese momento. Repito, hoy simplemente es una concepción global de qué podríamos hacer para mejorar la comunicación, para bajar los factores ansiolísticos de nuestros colaboradores, ¿no? Bueno, los nombraré solamente como ejemplos de lo que hemos comentado para que se vea que existe detrás y que es real.
La rueda de la autoestima nos sirve sobre todo para medir la vulnerabilidad que está presente, en qué cuestión puedo estar más desatendido, es decir, de qué manera más fácilmente voy a poder sentirme vulnerable en aspectos ligados al eje emocional, al eje económico-pragmático, al eje ético-social, a la propia confianza en mí mismo y en mi entorno. Eso nos da muchas pistas. Os he puesto también un ejemplo real de alguien que además me ha cedido para poderlo presentar, y que con esto se puede trabajar a todo el personal de tu departamento, de la organización, y de manera recurrente, tantas veces como sea necesario en momentos de crisis. Y por último, y lo hago rápido, os he sacado una herramienta también muy práctica dentro del programa Ruler de medición emocional, que es el Mood Meter. No sé si habéis oído hablar del Mood Meter, pero os dais cuenta de que al final el procesamiento cerebral y el procesamiento límbico versus el procesamiento derecho e izquierdo tiene 4 partes, 4 fases en las que todos vamos, es decir, la parte holística intuitiva, la basada en sentimientos, la que es organización secuencial y la que es lógica analítica. Pero cada uno de nosotros tiene un dominante, y eso también es interesante verlo a través de este medidor emocional, que tenéis 4 cuadrantes, el rojo, el azul, el verde y el amarillo, donde de manera recurrente, diaria, semanal, puede ser abordando cómo te sientes hoy, o puede ser cómo llevamos el proyecto o cómo llevamos esta cuestión que la empresa ha decidido hacer a partir de esta crisis del COVID. ¿Cómo lo estás gestionando tú? Y tener esa oportunidad de expresarlo diariamente de manera evidentemente individual, o después compartirlo. Eso ya también es algo que trabajamos con la empresa y decidimos si va a ser anónimo, si no, si va a ser compartible o no, pero que expresa y da una información continuada al propio que lo hace y al que gestiona con él de cómo se está sintiendo, cómo es el recorrido de esa emoción, teniendo en cuenta que tenemos en la base el bienestar de más a menos agradable y tenemos la activación, es decir, de menos a mayor energía, con lo cual podemos tener, y aquí os pongo ejemplos un poquito mayores, pues bueno, podríamos tener el contento, la serenidad, la paz interior y el equilibrio, sentimiento o emoción agradable, pero de una intensidad más baja, versus la mayor, que sería la felicidad, la inspiración, la motivación. Y podemos ver cómo a veces en una misma semana tenemos un recorrido increíble. Eso nos da información, muchísima información de cómo estamos tratando la comunicación y cómo la deberíamos tratar, viendo la línea en equilibrio o en desequilibrio. Esta es la plantilla. Me parece una herramienta, esta ya lo vimos en el webinar que hicimos hace 2 semanas. Sí. Me parece súper potente para los más en sus equipos, cómo han percibido la toma de decisiones, ¿no? Como los conflictos. Súper potente y muy gráfica además. Y sé que muchas empresas lo utilizan y lo publican, ¿no? Los colores. Empezó siendo una herramienta para usarlas en las escuelas y afortunadamente los adultos hemos entendido que tenemos que aprender mucho de los niños. A mí me gustaría que hicieseis una valoración, bueno, pues en ese sentido serena y tranquila de las herramientas que nos está facilitando hoy Marta. Me gustaría que en el chat me pusieseis cuántos de vosotros estáis utilizando estas herramientas en vuestro día a día como directores de recursos humanos, como directivos y miembros de comités de dirección de empresas, porque esto marca un antes y un después a una tendencia, ¿no? Una tendencia, un punto de inflexión donde al trabajador lo ponemos en el centro del negocio, que ya no al cliente, ¿no? Con los antiguos paradigmas, y Jaume está cansado de decirnos en nuestras sesiones de felicidad en el trabajo que evidentemente el antiguo paradigma pasaba por poner al accionariado y al cliente en el centro del negocio, y que ya desde hace años pues lo vengo escuchando, el trabajador en el centro del negocio. Evidentemente, quien utiliza estas herramientas está poniendo al trabajador en el centro del negocio, preocupado por la coyuntura que nos está envolviendo, ¿no? Entonces, desde la esfera de los recursos humanos y del psico, Fátima,
Me gustaría conocer tu opinión y desde la felicidad en el trabajo, Jaume, la tuya también, ¿no? Porque, bueno, pues en este sentido, Marta, tú el otro día ya lo hiciste, pero hoy ha apostillado también Marta en que tenemos que cambiar ese paradigma si queremos tener, y esa es mi lectura, mínimas vises de posibilidades de subsistencia emocional en las organizaciones, ¿no? Bueno, Consolidación y arraigo más allá del desarraigo del trabajador, ¿eh? por supuesto. Y ahora más que nunca, ¿no? Por lo que he comentado yo al principio también, de que actualmente hay muchos equipos que están en remoto, en teletrabajo, y desde la distancia es muy difícil gestionar, saber cómo se sienten, y herramientas como estas ahora son vitales, ¿no? Para conocer ese sentir por toda la situación que estamos viviendo, esas emociones y reforzar esa comunicación, ¿no? O sea, a mí me parecen herramientas brutales que nos pueden ayudar muchísimo a las organizaciones y pienso que hay pocas organizaciones que las están utilizando, ¿no? Y que tendrían que hacerlo. No sé si estás de acuerdo, Jaume, que... Totalmente de acuerdo. Yo creo que Marta ha dicho palabras muy sabias, ¿no? Cuando decía, tenemos que aprender de los niños. Los que hemos estado cerca de todo este entorno nos estamos dando cuenta que los niños tienen una sabiduría innata, ¿no? Y hay muchas aplicaciones que se están usando en el mundo de la enseñanza que cuando llegan al mundo empresarial pues dan miedo, ¿no? Porque rompen los paradigmas de cómo tiene que ser una organización, ¿no? A mí estas herramientas me parecen fabulosas porque en parte son juego, en parte desarrollan la conciencia sobre uno mismo, ¿no? Hablabas al principio, Marta, ¿no? De cuidarte, cuidarse, pero también hablabas de ser consciente, ¿no? De cómo me siento, cómo estoy, ¿no? Emocionar a los demás, pero emocionarme yo, ¿no? Entonces, yo me encuentro con muchas organizaciones, muchos equipos que cuando empiezas a hablar de emociones, su registro es muy pequeño, ¿no? Y no se sienten cómodos tampoco hablando de ellas, ¿no? Entonces, entrar con herramientas de este tipo tiene tanto la bondad de tener datos, de poder manejar con información fresca, como de empezar a educar, ¿no? Empezar a darnos el permiso de poder expresar cómo nos sentimos individual o colectivamente, ¿no? Y desde ahí tomar acción, o sea, me parecen maravillosas. Yo creo que esta pandemia nos va a dar la oportunidad de evolucionar emocionalmente, ¿no? Y bueno, de todas esas cosas, ¿no?, que vamos a sacar como oportunidades de la pandemia, una va a ser esta, la evolución emocional. Bueno, de hecho, el inconsciente estuvo aquí mucho antes que el consciente, es un gran sabio desconocido y estamos empezando. Es decir, lo interesante es tener la mente abierta y seguir atendiéndolo. Y solamente lo podemos hacer por el vehículo que son las emociones. Bueno, a mí me sorprende cómo hayan organizaciones que hoy en día, y a pesar de la turbulencia del momento, que no deja de ser coyuntural, no se hayan subido al carro de hacer algo diferente, ¿no? Yo que reconozco que soy muy crítico con los directores de recursos humanos porque ahí, bueno, no sé, llevo 30 años tratando con ellos, pero hay algunos que no se merecen el título en su tarjeta. También entiendo que el director de recursos humanos, ostras, es un romántico en un mundo de pragmáticos y muchas veces algunos que quisieran hacer las cosas diferente desde el comité de dirección de las empresas pues no se les tiene suficientemente en cuenta porque, repito, tú vas a un comité de dirección y yo siempre digo en algunas de mis ponencias, ¿no?, que el director de recursos humanos no deja de ser un romántico en un mundo de pragmáticos y que Jaume ya se ríe porque me ha oído decirlo más de una vez. Y el símil te pones con los mosqueteros y te he de decir, yo que trato con muchísimos, que ahora lo estoy viviendo, ¿no? Tienen la presión del comité de dirección, ayudar a las personas, salvar esos puestos de trabajo, realmente lo están pasando realmente mal. Pero allí falta, yo cuando interactúo con ellos, la mayoría son personas como, primero, muy sensibles hacia las personas. Exacto, por eso. Pero no conocen el negocio. Y uno de los problemas que yo veo dentro de los comités de dirección
es que hasta ahora no se les tenía respeto a los directores de recursos humanos. Eran el último, ¿no? Era el de Sí, pero en negocio, muchos de los casos el convendrás financiero. conmigo que no pasaban de director de personal, a hacer nóminas. Claro, ese es el primer problema, Xavi, ¿no? Que ya no eran directores de personas, eran directores de personal. Todos esos elementos que pues, son fácilmente externalizables y que hoy por hoy no aportan un valor diferencial hacia nuestros equipos, ¿no? Pero aquellos que tienen sensibilidad humana están muy alejados de la realidad del negocio. Entonces, cuando se sientan en un comité de dirección, donde hasta ahora ha mandado y sigue mandando el negocio, siempre quedan como, son los que van al final del autobús, ¿no? En la última fila. Si tuviésemos directores de recursos humanos con sensibilidad, pero con una cercanía hacia el negocio, una comprensión, no digo que lo dominen, pero que tengan una visión, su rol pasaría a estar en primer plano. Y ahora están circunstancialmente en primer plano por las necesidades emocionales de las organizaciones, de los equipos, y yo creo que no lo están aprovechando, ¿no? Suficiente. Yo los veo desbordados, los veo con muchas cosas que hacer, pero en el fondo están, como decías tú, Marta, antes, están tocando la parte que se ve, no están tocando lo profundo, ¿no? Yo creo que hay un problema más profundo y es que los árboles frecuentemente no nos dejan ver el bosque. Evidentemente, si ponemos, como tú bien dices en tus ponencias, y sabes que yo soy fiel admirador tuyo, Jaume, jolín, el trabajador en el centro del negocio y construir la empresa sensual es el factor diferencial entre, o será, creo yo, a mi entender, corregirme si no estáis de acuerdo conmigo, será el factor diferencial entre las empresas que lo intentaron y se quedaron en el camino y las empresas que realmente todos aunaron esfuerzos, generaron una aura de energía positiva y pasaron la situación coyuntural del momento con más o menos pena, pero salieron del atolladero. Y yo no sé, me gustaría también ver qué pensáis a este respecto, porque realmente vuestro criterio creo que es muy holístico, ¿no? Por vuestra experiencia, vuestros años de experiencia y la multiplicidad de empresas a las cuales atendéis, ¿no? Desde Fátima, Marta, Jaume, vosotros habéis pasado por un sinfín de empresas y me gustaría saber vuestra opinión para un poco terminar la sesión de hoy, la cual nos quedan 5 escasos minutos. ¿Quién empieza? Marta, tu turno o Fátima, la que queráis. Bueno, la mía, desde luego, es bastante difícil poder darte una síntesis que valga para todos los casos, porque las dimensiones de las empresas también marcan la diferencia a la hora de moverse. Pero sí que hay una cuestión que es común y muy sistémica. Sistémica, vengo a referirme a que hay un primer sistema, que es el sistema familiar, es el valor referencial del cual todos provenimos y, por tanto, hay muchísimos comportamientos y creencias o comportamientos estancos o creencias o sistemas de creencias que trabajan de manera involuntaria que están siendo un stopper para que se pueda generar el cambio o la evolución. Más que el cambio es la evolución. Es decir, creo que lo que estamos intentando es transformar la empresa. Si queremos transformar, no es cambiar. Cambiar es, hoy cambio, pero si no funciona, vuelvo a lo de antes. O dejo que la inercia vaya a volver a lo de antes. No, me transformo como la mariposa que fue gusano, pero ya nunca más será gusano. Ya soy mariposa, tengo que aprender a volar, a no darme contra los árboles, a caerme, volverme a levantar y a generarme una estructura y una forma diferente. Eso topa además con una cuestión como os decía, sistémica, en la que Jaume ya apuntaba en que no se nos ha enseñado a hablar de lo que sentimos. Hemos salido de la escuela, los papás, las mamás nos han dicho, o quien fuera, ¿cómo te ha ido el cole? ¿Qué has comido? ¿Qué deberes tienes? Pero no te han preguntado cómo te has sentido, qué ha ocurrido, qué has hecho con lo que te ha pasado y cómo te ha hecho sentir hacer las paces con tu amigo o con tu amiga. Esa falta de práctica, si me permitís el término, te genera una distancia enorme con una cuestión que es súper íntima y que realmente va contigo. Y eso es lo que genera mucha resistencia en las organizaciones, porque es un lenguaje que todavía no han decodificado. Y hay que hacer una labor pedagógica muy, muy grande. Sí, yo creo que
Que consiste, como bien dice Marta, en un cambio cultural, sino en una transformación, ¿no? Cultural. Y lo que yo decía es que anteriormente, ¿no? Que yo creo que esta pandemia nos va a ayudar mucho, ¿no? A esa transformación, ¿no? Ya ha habido la transformación digital, se ha adelantado, ¿no? Pues esa transformación también emocional, yo creo que va a ser una de las oportunidades que vamos a sacar de esta pandemia. Y también lo que decía Marta, ¿no? Dependiendo del tamaño de empresa, pues las empresas más pequeñas igual hace falta ese cambio generacional, ¿no? Para poder evolucionar, ¿no? En este sentido. Yo quería terminar con simplemente recordando algo que muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Y es que las emociones es lo que mueve el mundo. Creo que es el 95% de las decisiones que tomamos están basadas en emociones, ¿no? Incluso las que pensamos que son racionales son basadas en emociones. Lo que pasa es que nuestra mente construye un raciocinio para hacernos creer que lo hacemos desde la cabeza, ¿no? Entonces, todos estos elementos nos hacen ver que el mundo se mueve por unos parámetros que ahora en el mundo empresarial hemos tenido olvidados, ¿no? Por tanto, hoy tenemos una oportunidad enorme basada en la situación del coronavirus y la presión que está generando en torno a personas, familias y organizaciones para escuchar algo nuevo, ¿no? Yo creo que ya no deberíamos hablar de nueva normalidad, ni volver al pasado, como decía Marta, y volver a ser gusanos, sino simplemente es, la vida nos ha traído algo, vamos a intentar construir algo distinto, nuevo, diferente. Y sin duda alguna estará basada en emociones. Por tanto, traigámoslas al mundo empresarial, mirámoslas, prestemos la atención y sin duda alguna desde ahí tendremos a nuestros mejores trabajadores para hacer su mejor trabajo. Yo creo que es hablar de las emociones y también de los valores, ¿no? Esos valores también que se van a implantar, ¿no? En las empresas, nuevos valores como ser más socialmente responsables, por ejemplo, ¿no? Que es uno que nos va a traer la pandemia, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Gracias, Marta, por tu ponencia. Por supuesto que te doy la palabra. No. Bueno, ya me conoces que soy un poco romántica en mis finalizaciones, pero había preparado simplemente dos cosas. Acordémonos todos de la empatía, porque la empatía puede salvar al mundo, a tu empresa, a tu familia y a tu propia condición. Y solo con la emocionalidad en vivo podremos ser empáticos. Y mi frase favorita, que os comparto una vez más, que sigue siendo válida, que los pájaros de la preocupación y la inquietud vuelen sobre tu cabeza, no lo puedes evitar, pero que aniden en tu pelo sí lo puedes prevenir. Pues y me callo fantástica frase lapidaria para poner punto final a nuestra sesión. Realmente la riqueza, la energía positiva, la aura que se ha generado aquí de energía positiva es sin igual. Os agradezco realmente que pongáis vuestro talento a disposición de la APDO gratuitamente, desinteresadamente, porque nos ha enriquecido muchísimo para tomar decisiones y poder gestionar nuestro futuro más inmediato, que es mañana por la mañana a las 8 de la mañana. Llenos de energía y de actitud y de habilidad, pues si no la tenemos, como siempre, podéis coger y a través de el info@pdo.com podéis solicitar la información que queráis y solventar todas vuestras dudas. Repito, muchas gracias por vuestro tiempo, vuestro talento desinteresado. El tiempo no nos da más de sí. Nos vemos la semana que viene los tres en la ponencia de Ana Madrazo, que nos dará herramientas para poder, pues coger y realmente bajar nuestros factores ansiolíticos cuando los tengamos crispados. Por tanto, la semana que viene ya os emplazo a todos a la misma hora, martes, a las 7 de la tarde, al tercer streaming de este ciclo de 3 sesiones, de este taller de 3 sesiones, donde abordábamos la gestión de los factores estresores en tiempos de COVID. Repito, gracias a todos por estar aquí. Sin vosotros, nuestra organización, la APDO, la Asociación de Profesionales para el Desarrollo Organizacional, no tendría sentido, y nos vemos la semana que viene con más información
y con nuestros contertulios en primera línea. Gracias a todos y perdonar un poquito la demora, pero realmente la ponencia de Marta lo requería, por eso no he querido cortarla y os he cogido a vosotros 10 minutitos más de vuestra cuenta. Más de la cuenta, perdonad. Sin más dilación, nos vemos la semana que viene. Gracias, Marta. Gracias, Fátima. Gracias, Jaume. Gracias, Javier. Vale, y nos vemos la semana que Gracias viene a todos. en el foro. Un abrazo a todos. Gracias. Adiós. 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 Gracias. Chao.